Ahí va. Ahí la idea es que vos le haces clic, ingresás a ese foro, y fíjate que acá hay 3 líneas de diálogo que se arman. Yo lo que les decía era que ingresen a la primera, o sea, que hagan una sola, y que en esa, por ejemplo, que es esta la que abrió Caro, le ponen, ahí está entrando Fernando, le ponen, eso es lo que comenta Caro, y acá le ponen responder a Caro o directamente al último que haya escrito en el hilo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, acá Ana Paula contestó, Daniela, después contestó Rolando, después contesté yo, después vino Juan, después Fernando, y acá vos le pones responder. ¿Ah? Cosa de que uno puede ir siguiendo la conversación, por decirlo de alguna forma, asincrónicamente, de qué es lo que cada uno está comentando. Y eso tienen uno en cada unidad. Si a ustedes les interesa decir, bueno, no, me quiero meter en la otra que se abrió, que es sobre sustentabilidad y sus aspectos, que también está interesante, lo pueden hacer. Así, por ejemplo, tienen para la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. O sea, hay un foro por cada uno. Por eso cuando Janina preguntó si podía hacer uno de cierre, no. Es uno por la unidad 1, uno por la unidad 2, otro por la 3 y otro por la 4. Cada uno tiene su tema de discusión. No, le pregunté si se podía participar hasta el cierre del curso o si ya no se podía participar. Eso era. Ah, ok. No, pensé que venía con el hilo de la otra pregunta. Bueno. No, es si tenía tiempo todavía de participar. Esa era la pregunta. Sí. No entiendo la pregunta yo igual, ¿eh? ¿De qué? Que yo no participé todavía en los foros, y por eso digo si todavía tenía tiempo de participar o si ya estaban cerrados. Eso no están cerrados. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna consulta más sobre cómo funcionan los foros? ¿No? Entonces todo bien, todo tuyo, Claudia. Está silenciado. Ahora sí. Les decía, sin que me escucharan, que estoy renegando con el... Ah, ahí está. Ahí se me abrió el PowerPoint que no se me abrió. Está cargadito hoy. Bueno. Ahí vamos entonces. Como les decía ayer, voy a hablar bastante yo. Ahí vamos. Yo voy a ir tratando de ordenar un poco la cuestión más técnica. No esperen hasta el final para hacerme alguna pregunta, vayan haciéndomelas, todas las que surjan. Voy a tratar de acomodar esto en el tiempo, sin tampoco apurar cosas que las tenemos que hablar. Algunas se fueron hablando, ¿sí? Pero bueno, vamos entonces a la parte más técnica de la agroecología. Hasta ahora venimos hablando sobre sus componentes, sobre sus principios. Las fotos que van a ver de fondo, casi todas son de campos agroecológicos. Esto que ven es un lote de ajo pata de elefante, no sé si lo conocen, esto es aquí en el Cinturón Verde de Córdoba, es precioso en floración. Y así van a ir acompañándose por campos, sobre todo locales de producciones agroecológicas. Presten atención, el detalles como el tamaño del lote, por ejemplo, la biodiversidad. Vamos a hablar. Sí. De los 10 principios que sintetizó la FAO en su trabajo, vamos a apoyarnos más en algunos, no es que... vamos a apoyarnos más en los que explican el funcionamiento de un agrosistema bajo un enfoque agroecológico, sobre todo en su diseño y en su manejo, ¿sí? Que son estos 5, ¿sí? El suelo, la salud del suelo y la biodiversidad, que para mí son los 2 más clave, las sinergias, la eficiencia y el reciclaje. Los otros complementan, pero en otros andaniveles.
vamos a trabajar mucho con estos 5 elementos hoy. Y bueno, en lo que vinimos hablando, ¿sí? En cuanto a la diferencia entre el funcionamiento de un sistema bajo enfoque agroecológico y un sistema convencional o bajo un enfoque de manejo químico, es que los sistemas agroecológicos intentan de algún modo conservar algunas relaciones que existen en los ecosistemas naturales sobre los cuales se originó el ecosistema rural. Los campos son ecosistemas modificados, pero son ecosistemas rurales, ¿sí? Entonces, entendiendo que en un ecosistema, un pastizal, un bosque seco, una selva, lo cual sea el sistema originario, bueno, tienen una alta biodiversidad, muchas especies, pocos individuos de cada especie, no existe la idea de plaga en un ecosistema, y hay una red de autorregulación. El enfoque agroecológico intenta que eso exista. En el manejo químico se trabaja más de otra manera, con una baja biodiversidad, con pocas especies, se prioriza el cultivo que se está haciendo, ¿sí? Y con muchísimos individuos de ese cultivo, y se tratan de eliminar los otros, y no se autorregula. Si uno no es intervenido permanentemente por el ser humano, no funciona. Los sistemas agroecológicos tampoco se autorregulan, pero tienen más mecanismos de autorregulación. Ahí vamos a entender un poco cuando avance un poco más esta clase, ¿sí? Y decíamos en todo este andamiaje de miradas que estuvimos viendo y que estuvimos trabajando, que había algunos puntos comunes, ¿sí? Y yo creo que un gran punto común es esto de entender a la naturaleza ya como una aliada, no como un problema, como un obstáculo. Eso es un cambio de pensamiento importantísimo. Es decir, con sus matices, ¿no? Vieron que por ahí la permacultura o la agricultura natural, más todavía, o incluso la agricultura de nuestros pueblos originarios, tenían una mirada de el ser humano como parte de la naturaleza, o como acompañante de los procesos naturales, mientras que hay otras corrientes como lo orgánico, lo biodinámico, que son más de intervención del ser humano como director de eso, ¿no? Pero en sí hay una gran coincidencia en que hay que integrarse a la naturaleza, y no es un problema, no es una lucha en contra de la naturaleza. Bueno, intentar entender ese ecosistema originario, no ir en su contra. ¿Qué sería ir en contra de los ciclos naturales? Por ejemplo, que un animal que coma pasto, darle otro alimento que no sea el pasto. Ustedes dirán, sobre todo los que no son agrónomos, se sorprenderán de algunas cosas, pero está ocurriendo que animales que habitualmente caminan y caminan mucho, se los cría de una manera tal que no caminan nunca en su vida. Por ejemplo, eso es ir en contra. La naturaleza tiene unas formas de resolver las cosas, y una cosa es acomodar esas formas, orientar un sistema, pero acompañando esas formas, y otra cosa es contraponerse, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Acompañar a los ciclos de la naturaleza y a las cosas que ocurren en la naturaleza. Eso ahorra un montón de esfuerzo y de trabajo, ¿no? Vamos con la biodiversidad, entonces. Y aquí me voy a tener que detener un poco en qué vemos y qué no vemos, porque para entender la biodiversidad es necesario que veamos y pensemos cosas que habitualmente no estamos acostumbrados a ver y a pensar, y eso hace que tomemos decisiones con una información muy escasa, lo cual es peligrosísimo, ¿sí? Porque es como manejar un avión conociendo 5 o 6 instrumentos nada más de todos los que tienen esas cabinas que son inmensas, ¿no? Ahí voy a explicar un poco más eso. Ahí pongo la ceguera por inatención. Bueno, es un fenómeno psicológico que explica cómo el cerebro descarta la mayoría de la información que percibe y se concentra solamente en lo que conoce. Y el riesgo de eso es que cuando uno conoce muy poco, se cree que eso es todo, o que eso es la mayoría.
Vamos a poner algunos ejemplos. Estos son algunos grupos de animales, por ejemplo. Este es tal vez el que más conozcamos porque estamos incluidos en él, los mamíferos. ¿Sí? Hay 5.375 especies de mamíferos diferentes, incluyendo la mayoría de los animales de granja, ¿sí? Qué sé yo, caballos, vacas, ovejas, los delfines, las ballenas, los murciélagos, todos los felinos, no sé, muchísimos, los ratones. Son los más conocidos. Hay 5.375. ¿Sí? Aves hay un poco más, 9.271. Todas las aves identificadas en el mundo. ¿Sí? Reptiles, 8.238. Más o menos andan por ahí. ¿Sí? Entre los 5.000 y los 10.000 especies diferentes. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de insectos. ¿Por qué vamos a hablar de insectos? Porque la agricultura moderna se ha concentrado fundamentalmente en dos cosas en su manejo, ¿sí? En evitar los insectos y en evitar las plantas silvestres, ¿sí? En evitar lo que se denomina plaga y lo que se denomina maleza, ¿sí? Vamos a hablar un poco de eso, que es importantísimo en el diseño y el manejo agroecológico. Primero, ¿cuántos conocemos realmente? ¿Alguien se anima a decirme cuántos insectos conoce? Que no sea agrónomo, porque que se especialice en eso. ¿Alguien se anima? Yo no los estoy viendo en este momento. Si alguien quiere, no los veo a ustedes, veo mi pantalla solamente. Si alguien se anima a tirar un número, 10, 20, 50. Si lo ponen en el chat, tampoco lo veo. Así que si alguien quiere decir. Nadie va a decir nada. Ponele que 70 habré visto toda mi vida. Mucho. ¿Quién habla ahí del otro lado? ¿Quién? Juan Martín. Juan Martín. O sea, teniendo un desconocimiento gigante, ¿no? No, pero es mucho. La mayoría no conoce más de 20. Iba a decir eso, yo conozco unos 15, creo. Claro. Bueno, y fíjate que en el campo, ¿cuántas son las plagas realmente conocidas? Las más importantes, las que el productor agropecuario conoce. No son más de 15, 20, ¿eh? Y bueno, ahí vamos a meternos un poco. Hay más de 1 millón de insectos. ¿Sí? Fíjense los números, ¿no? Mamíferos, 5.375, aves, 9.200, reptiles, 8.238, insectos, 1 millón. ¿Sí? Y conocemos 15, 20. Es un mundo vasto, desconocido, y ahí vamos a poner algunos ejemplos. Y no todos son malos, al contrario. Si fuera el millón malo, estaríamos fritos, ¿sí? En realidad lo que perjudica el cultivo, bueno, daría para hablar mucho de eso, ¿no? Pero son algunos insectos fitófagos, pero no son los únicos que hay, por eso en los que más nos concentramos. Hay muchísima fauna benéfica. Y eso es importante conocerlo. Ahí puse algunos ejemplos. Conocerlo porque habitualmente no se conocen, no se monitorean, y hay que diseñar los agrosistemas con enfoque agroecológico para que esta fauna benéfica exista. Porque hemos hecho todo para que no exista. ¿Sí? Estos insectos, vamos a empezar por los insectos y vamos a ir a otros grupos, se alimentan de insectos, incluso nuestras plagas. ¿Sí? Pero bueno, hay que hacer algo para que estén. Lo maravilloso es que cuando uno empieza a trabajar en agroecología, ellos aparecen. No hay que hacer nada, no hay que comprarlos y traerlos. En algunos países lo hacen, siembran insectos benéficos, pero aquí uno ve que aparecen. O sea que pobres de alguna forma se les han rebuscado para sobrevivir en escasa población. ¿Cuántos conocemos de esto? Realmente, algunos sí. Por ejemplo, este es el más famoso, la vaquita, la mariquita. ¿Sí? Ahí está comiendo un pulgón, ¿ven? La mariquita es un gran controlador biológico. Este es el estadio larval. ¿Sí? Es como larva, también es predator, caza, ¿sí? Y caza pulgones o insectos mucho más chicos, y tiene un apetito muy voraz. Una sola vaquita come entre 1.000 y 1.500 pulgones en su ciclo de vida. Su ciclo de vida dura entre 30 y 45 días, depende de la temperatura, fundamentalmente.
porque son poiquilotermos, o sea, funcionan como los animales de sangre fría. Vieron que en invierno casi que ni se ven insectos, tienen estrategias para pasar el invierno y luego resurgen con la primavera. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, aumenta su actividad también. Bueno, hay que hacer algo para que ellas estén. Hay plantas de las que pueden completar su ciclo, hay plantas que las atraen, por ejemplo, y quienes conocen eso, las siembran. Algunas flores, por ejemplo, y vamos a ver. Las mantis también son grandes cazadores, este también es conocido. Y ahí vamos a otros grupos menos conocidos. Las libélulas, por eso no sé si sabían ustedes que las libélulas son en su mayoría cazadoras, predatoras, ¿sí? Hay 5.700 especies diferentes de libélula. Probablemente le digamos a todas la libélula. No distinguimos dos de ellas, una de otra, ¿sí? Pero esto es parte de lo desconocido y de lo que hay que aprender a conocer y de entender que hay que generar las condiciones de diseño para que estos pequeños animales existan, porque hacen un gran aporte en el control de insectos perjudiciales. Hay 5.700 especies distintas de libélulas, más especies de libélulas que especies de mamíferos. Hay. Los sírfidos, estos son dípteros, son del orden de las moscas, los mosquitos, se llaman dípteros porque tienen solo 2 pares de alas, cuando en general los insectos tienen un par de alas, son 2 alas, cuando en general los insectos tienen 2 pares de alas, el resto. A lo mejor lo han visto alguna vez, le han prestado alguna atención, pero hay 5.400 especies distintas de sírfidos. No todos viven acá, en nuestra zona, pero primero habría que saber que existen y que tienen muchísima diversidad y que podemos hacer cosas para que estos insectos estén presentes. Cuando uno aprende a distinguirlos, los empieza a ver en los campos. Esto también, la crisopa, se la confunde a la gente con una mariposita, pero no es de otro orden, es un neuróptera. Este es el adulto y en realidad ella come como larvas, con su estadio juvenil, su estadio larval. Ahí está comiendo. Es predatora también. Cuando es adulto, consume polen, algo de néctar, y eso es lo importante. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué es importante generar biodiversidad? Y bueno, porque a veces un insecto predator, por ejemplo, no es predator durante toda su vida. En algunos momentos necesita que haya flores, porque come polen. Entonces, si yo le niego esa posibilidad, no puede completar su ciclo, ¿sí? Entonces tengo que proporcionar flores al sistema. Ahí vamos a ver, después de ver todo esto, vamos a ver un poco estrategias de diseño. Y después, eso eran algunos insectos predadores. Después hay muchísimos insectos parásitos, que estos, a diferencia del predador, el parásito es el que parasita a otro animal o a los huevos de otro animal. El parásito, perdón, en este caso no es el grande, es el chiquito, el que ven ahí. Recién el bicho este grande pone huevos y ya lo está parasitando. En este caso un himenóptero, una microavispa. Estas avispas casi todas miden menos de medio milímetro, así que no las vemos, yo no podría, por ejemplo. Pero casi el 90% de los insectos parásitos son del grupo de las avispas. Las avispas también conocemos muy pocas, pero hay un gran ejército invisible que se dedica, por ejemplo, a poner huevos sobre bichos, sobre otros insectos o sobre huevos de otros insectos. Y acá, por ejemplo, esta avispita está parasitando todos los huevos estos que no van a hacer ninguno. ¿Por qué? Porque van a hacer una larva de esta mosquita que se va a alimentar de los huevos de este otro insecto antes de que nazca. No va a poder nacer. Una gran tarea de colaboraciones. Hay que generar las condiciones para que estas avispas estén. Esta es una de ellas, Trichograma. Esta fue utilizada en la década del 60 en Tucumán, un programa muy interesante que incluso estuvo muy metido el INTA para combatir la diatraea, que es el barrenador del tallo, una plaga de nuestro maíz, que también es plaga de la caña de azúcar. Y ya en la década del 60 estábamos probando estrategias de control biológico con eso. Fíjense que estos son los huevos de la diatraea, que es un gusanito. Fíjense el tamaño de la avispa, fíjense, ahí están emergiendo avispas que los parasitaron. Esta es una chinche parasitada por otra avispa, ahí le puso los huevos en el exterior, esta chinche se muere. Ahí hay una ovoteca de chinche verde, una ovoteca, explico un poco para los que no son técnicos,
una masa de huevos puesto, una forma. La chinche verde pone sus huevos así como en un panal, ¿no? Y ahí están emergiendo también estas avispitas que parasitaron los huevos. Y esta es también otra espalangia. Esto es una pupa de mosca doméstica. Imagínense el tamaño. La pupa es el capullito que hacen, como la mariposa que hace la crisálida, para después emerger el adulto. Bueno, ahí la está parasitando. Está poniendo un huevo esta microavispa. Esto se vende incluso, estas avispas se venden, se consiguen, te venden la pupa de mosca parasitada, y esto se usa en sistemas donde la mosca doméstica es un problema de higiene, ¿sí? Por ejemplo, en sistemas de criaderos de aves, ¿sí? Entonces te venden estas pupas parasitadas, uno las pone al aire libre, te venden unas cajitas de tipo de cartón con, no sé, 2000 pupas, y emergen una cierta cantidad de avispas y hacen su control. No eliminan las moscas, pero bajan muchísimo la población. Los taquínidos, otro grupo, hay muchos, 8.200 especies de taquínidos, que es otro díptero del grupo de las moscas, pero es parásita. ¿Sí? ¿Ves? Acá hay Corias lesbias, la isoca de la alfalfa, un gusano defoliador de alfalfa, que fíjense, ella tiene los huevos de los taquínidos. Esto existe en la naturaleza, uno tiene que tener el ojo para verlo, ¿sí? Y la cabeza para verlo. Bueno, además de los insectos, todos en general, la lombriz tiene buena prensa. Todos hablamos o sabemos que la lombriz hace un buen trabajo en el suelo. Lo que no sabemos mucho es las características, las condiciones y la diversidad de lombrices. Yo hace un tiempo fui al mate, que ya hemos hablado del mate, del campo de Adelia María, con un grupo de biólogos que querían conocer. Bueno, fuimos juntos, ¿sí? Y ellos se especializan en lombrices, ¿sí? Y por el camino nomás ellos iban hablando y ahí me enteré que había mucha diversidad de lombrices, ¿sí? Y ellos iban con el afán de distinguir entre 5 tipos de lombrices, ¿sí? Y ahí me iban explicando que hay muchas, hay más de 8.000 especies de lombrices, hay más especies de lombrices que mamíferos, que especies de mamíferos, ¿sí? No es que están todas en Argentina hay algunas, ¿sí? Pero tienen un ciclo de vida distinto. Algunas hacen un recorrido en altura, ¿sí? Bajan y suben permanentemente, otras comen más materia orgánica cruda, otras no, otras necesitan cierta descomposición de la materia orgánica, otras son de un ciclo más estival, otras viven todo el año, o sea, hay diversidad de esto. Probablemente a todos le decimos la lombriz, ¿sí? Hay 8.000 diferentes, Entonces, si uno no conoce que por lo menos que todo esto existe, es muy probable que tome decisiones equivocadas, como que todo tiene el mismo comportamiento, ¿no? También en Argentina hay casi 1.000 aves. La mayoría de ellas son omnívoras o insectívoras, y de esto ni siquiera los agrónomos hemos tenido materias que nos enseñen a valorar y a potenciar la presencia de aves insectívoras. Ahí puse algunas que son de la zona, tal vez todos las conocemos: el tero, el cardenal, el hornero, la calandria, la pititurria, el venteveo, el zorzal, todas comen insectos. El hornero es el ave nacional. Nadie nos enseña que el hornero come insectos, por ejemplo, ¿sí? Que es un gran colaborador porque comen muchos insectos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, después hay que diseñar para que estas aves estén, ¿sí? Y lo primero que a uno se le cae es decir, bueno, hay que poner árboles, por ejemplo, y no cualquier árbol, ¿sí? Hay que tratar de poner los árboles en que estas aves anidan, que son los árboles nativos del lugar. También hay 1.000 especies de arañas distintas. También probablemente a todas le digamos la araña, pero hay una enorme diversidad de arañas, todas comen insectos. Alguna podemos distinguir por ahí, pero tenemos vacíos enormes en nuestra formación en cuanto a diseñar alguna estrategia en el campo para que
las arañas ejercen su control. Hay algunas que tejen más en altura, otras que son más rastreras, tienen distintos ciclos, hay algunas que son nocturnas, otras que son de hábito diurno, en fin. La mayoría son inofensivas para el ser humano, ¿sí? Pero bueno, hay que conocerlas, hay que conocerlas. Y si hasta ahora venimos viendo que conocemos solamente muy poquito de todo lo que hay, y el mundo de la microbiología, es decir, en una cucharada sopera de un buen suelo, puede haber 7.000 millones de microorganismos, algo así como la población humana, ¿sí? ¿Pasa, hija? Me pasa mi hija un segundo. ¿Sí? En solamente una cucharada, ¿sí? Aquí hay un dato de color interesante, ¿sí? Hace un tiempo, en 2018, ¿sí? Un grupo de científicos elaboró el primer atlas de bacterias de suelo, ¿no? La verdad que no, las bacterias tienen un rol importantísimo, en sí los microorganismos tienen un rol importantísimo en todos los ciclos del suelo, que son los que permiten que los nutrientes ciclen y que estén en disponibilidad nuevamente para los cultivos que uno siembra, ¿no? En ese sentido, esta gente elaboró un nuevo atlas, un atlas, en el cual identificó 511 especies como las más dominantes. Es un trabajo interesantísimo porque hicieron muestreos en casi todo el mundo y en diferentes ambientes. ¿Sí? Un trabajo increíble. Y bueno, identificaron que hay muchísima variedad, pero que hay 511 especies que son las más abundantes y las más comunes en los distintos ecosistemas. Ahora bien, que de esas 511 solo se conoce el 20%. Del resto, la mayoría no tiene ni siquiera un nombre puesto, no están identificadas, no se sabe cuáles son, no se sabe qué hacen, no se sabe qué rol tienen en el suelo, y son abundantes en todo el mundo. Entonces, Alfredo decía ayer algo sobre algunos procesos que ocurren a nivel celular en las plantas y decía, estamos en pañales en eso. Y en esto también, en entender cómo funciona los ecosistemas, ¿sí?, rurales, la verdad que estamos en pañales. Hay muchísimas cosas que desconocemos completamente y que por ahí ejercemos nuestra profesión, y lo digo con mucho sentido de autocrítica, con pocos elementos, como si esos pocos elementos fueran suficientes para hacer un diseño de orden sustentable, que es algo que no está pasando. Uno puede hacer un diseño que económicamente cierre por un tiempo, pero si hablamos de lograr una agricultura que se pueda proyectar a través de las generaciones, tenemos que incorporar, bueno, otro tipo de conocimiento, ¿sí? Y ahí es donde uno entra a pensar, bueno, hasta dónde la intervención del ser humano o hasta dónde es un acierto lo que planteaban algunas líneas de la agroecología, ¿sí?, en decir, bueno, es enorme esto y entendemos muy poco y tratemos de acompañar más que de intervenir. De los hongos tampoco sabemos mucho, ¿no? Vemos esto que es una parte visible del hongo, ¿sí?, pero los hongos son los encargados de descomponer en general. Si uno tira, si se cae un árbol, lo descomponen los hongos y inician un ciclo de reciclaje de ese material cuyos nutrientes vuelven al suelo y vuelven a ser nutrientes para nuevas plantas, ¿no? Lo mismo, bueno, con un rastrojo, ¿sí?, un rastrojo de un cultivo, ¿sí? De hongos sí que sabemos muy poco. Se estima que hay más de 1,5 millones de hongos, de especies de hongos, más que de insectos todavía, ¿sí? Pero solo he identificado el 5%, ¿sí? No sabemos qué está ocurriendo con eso. Sí, algunas cosas sabemos, que es que intervienen a nivel de las raíces. En general estamos acostumbrados a pensar la planta del suelo hacia arriba, no del suelo hacia abajo. Del suelo hacia abajo, los hongos hacen una asociación que se llama micorriza, y que se encarga de muchísimas cosas,
de suministrar algunos nutrientes que están imposibles de ser tomados por la planta, por ejemplo, como una especie de simbiosis con la planta, y de comunicar una planta con otra. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿cómo se comunica? Bueno, sí, hay nuevos campos en la ciencia y la biología que estudian la comunicación a nivel radicular. Este es muy interesante. Yo no me voy a explayar en esto, pero sí les voy a recomendar 2 libros, o un libro y un autor, digamos. ¿Sí? Parece ser que las plantas tienen todo un sistema subterráneo de comunicación entre ellas, que incluso sirve para pasarse información y para pasarse nutrientes entre ellas. Incluso han detectado relaciones especiales entre plantas madres e hijas. Fascinante el mundo, ¿sí? Y los hongos intervienen en ese proceso, ¿sí? Les recomiendo un libro que es La vida secreta de las plantas. A mí, lo que estoy haciendo yo lo hizo Raúl Aramendi, un misionero, hace 20 años. Yo era recién recibido y fui a Córdoba a un congreso y me habían invitado porque yo siempre fui extensionista desde muy joven. Entonces fui a un panel de extensionistas, así medio que era la pata joven en aquel tiempo, ¿sí? Dentro de la extensión, y tenía que hablar de eso, de la mirada de los recién recibidos sobre la extensión rural. Bueno. Y bueno, se ve que Raúl algo me vio. Él hablaba de educación popular, pues escribió muchos libros de educación popular. Y me llamó después del panel y me dice, mira, tenés que leer este libro vos, me dice. Léete La vida secreta de las plantas. Te va a cambiar tu mirada sobre la planta. Y yo pasé mucho tiempo en que lo conseguí en una librería. Ahora, bueno, imagínense, no era tan fácil conseguir un libro por internet hace 20 años, ¿no? Ahora sí se consiguen todos. Pero bueno, lo encontré en una librería y lo empecé a leer y realmente te cambia en serio la mirada, ¿no? Es un libro viejo de la década del 70 donde cuenta, lo escriben los inventores ¿cómo es? El detector de mentiras, el que han visto en las películas, ¿sí? Y que bueno, se hicieron millonarios muy jóvenes con eso, ¿no? Y estaban en la oficina una vez, y de aburrido que estaba, se lo pusieron a un potus. Y se sorprendieron viendo que el potus respondía a ciertos estímulos, ¿sí? Y que la oscilación, vieron en un oscilógrafo que tienen ese aparato, era distinta según las circunstancias, por ejemplo. Y bueno, y el libro explica toda la experimentación que hicieron. Si les gusta esta área, traten de leerlo. Y hay un autor moderno, ya actual, que es Stefano Mancuso. Tienen mucho escrito sobre esto y tiene también mucho material audiovisual, búsquelo en YouTube, donde habla de esto, ¿no? La sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal. Pensamos que la planta no percibe en general, pero es muy perceptiva, y tiene mecanismos de comunicación que no son los nuestros, pero bueno. Así que todo eso está ocurriendo en un campo mientras nosotros no consideramos eso. Entonces pasamos de esto, ¿no? De un estado así de seguridad, de confianza, en función de algunas recetas, ¿sí? Que bueno, estamos haciendo funcionar un modelo agrícola con pocas recetas y hasta ahora nos ha dado seguridad. Cuando empieza, a partir del 2010, que empieza a mostrar con mucha más profundidad sus problemas, y todos empezamos a tomar conciencia en el mundo agropecuario de que esto hay que cambiarlo, porque no podemos pensar una agricultura ni siquiera en el mediano plazo con esta misma lógica, por un montón de problemas que ya son demasiado evidentes, ¿sí? El problema de contaminación, de pérdida del carbono de los suelos, de pérdida de biodiversidad, de muchísimas cosas, ¿no? Y las recetas se nos empiezan a ir entonces. Y uno pasa de esto, ¿no? De la confianza a la serenidad, a la angustia. Es decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Y bueno, nosotros creemos entonces que la agroecología es una forma, no de manejar toda esta diversidad, porque no la podemos manejar. Y eso es un golpe al ego. No podemos manejar esto. ¿No? Es tan inmenso y son tantas las redes que desconocemos y que no podemos estar manejando todo. Y eso es muy jodido. Eso lo hablamos una vez con un gran profesor de agroecología,
¿En qué le argumentaba esto? Lo más jodido, Claudio me decía, de esto es que estamos pinchando el ego de los profesionales que hasta el momento, bueno, nos sentíamos muy seguros con lo que hacíamos, ¿no? Y esto es un golpe al ego porque uno tiene que tomar una posición más modesta, asumir que la mayoría de lo que está ocurriendo no lo sabe, pero que sí puede, si bien no lo va a manejar, pero sí puede hacer cosas propicias para que esta diversidad y estos ritmos y ciclos e interacciones que ocurren en la naturaleza también ocurran en nuestros campos, en nuestro agrosistema. Y eso es el diseño agroecológico. ¿Mm? Y ahí vamos a meternos un poco en eso. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, lo primero es diversificar la forma en que producimos. ¿Sí? No más rotaciones de 2 cultivos, no más campos sin animales. ¿Sí? Lo primero. ¿Sí? A ver, esto no es que de un día para el otro. ¿Sí? Yo he acompañado, toda mi vida he trabajado, cada vez lo hago un poco menos porque estoy con muy poco tiempo, ¿sí? Pero toda mi vida he acompañado campos en su etapa de transición. Siempre me han llamado y muy raro que, casi nunca les digo que no, se trato de ir por lo menos una vez. Hay veces que he ido un par de veces y voy con otros técnicos y después lo dejo en manos de otros técnicos. Que por suerte hay técnicos muy buenos ya, asesorando, ¿sí? Pero es importante ir por la cuestión anímica, porque el productor que quiere arrancar, a veces le han dicho 70 veces que no se puede. Entonces, que vaya alguien y que hablemos de que sí se puede, y de que, bueno, que hay que hacer cambios, pero es que sí se puede, es muy importante. Y sí, realmente se puede, como estuvimos viendo, hay más de 5.000 campos que están usando herramientas de la agroecología actualmente solamente en Argentina. Pero hay que hacer cambios. Esos cambios no necesariamente son de un día para el otro, es decir, ahí pongo el componente animal. Y a veces hay que esperar un tiempo porque no hay la plata suficiente para hacerse de un stock ganadero o para las inversiones que hay que hacer para eso. Pero sí hay que saber, hay que proyectar que en algún momento los animales tienen que ir incorporándose, ¿sí? Para que esto funcione. Eso al menos mi mirada. Es discutible o es discutido dentro de la agroecología. No todo el mundo piensa esto. La biodinámica, por ejemplo, es concluyente con eso, es tajante. Tiene que haber animales en los campos y no te certifican si no tenés animales. Y yo creo que tienen razón. Por eso lo pongo como un segundo paso. Además, esa diversificación tiene que incluir la ganadería en distintas modalidades, ¿sí? Ahí vemos, esto es un campo mixto en la zona de reducción, aquí cerca de Río Cuarto, donde tiene un sistema interesante porque luego de el maíz que produce el productor lo comen las vacas como grano entero porque él no tiene tiempo de partir, de moler, de hacer dietas. Y por atrás van los chanchos, porque la vaca pierde mucho en el excremento, pierde mucho grano, y el chancho lo recupera, ese grano que espera. No se pierde nada. Es un chancho que caminan, ¿no? Los sistemas confinados actuales, el chancho no camina en toda su vida, ¿no? Este es un tambito de cabras en Tras la Sierra, y fuimos con unos alumnos, y este es uno de los tantos sistemas de pastoreo Boacén con aves, que como hablábamos ayer, funcionan muy bien. Ahí hay, animales en distinta modalidad. Ahí esto es una jaula con pollos, a pasto, ¿sí? Ahí hay un sistema Boacén donde conviven vacas, fíjense que están ahí en contra del alambrado, hay que cambiarlas de parcela, con gallinas. Habitualmente lo que se trata de hacer es que la gallina, así como el productor anterior usaba los cerdos, que la gallina repase por donde pasaron las vacas, porque ayuda también a comer algunas larvas que pueden haber en el estiércol animal. Y este es un sistema también de pastoreo Boacén de ovejas. Este es el mate. Aquí hay 1.000 ovejas en un lote de un cuarto de hectárea, un poco más.
donde, bueno, hacen un trabajo increíble de abonado y de regeneración de suelo, ¿sí? Y no nos olvidemos de las abejas también. Ayer hablábamos un poco ahí con Mariano. La abeja es un componente importantísimo y muy olvidado en nuestros campos. La abeja es un gran polinizador, la han declarado el animal más importante del mundo. Y en los campos agroecológicos, además de darnos el servicio de la polinización, nos ofrece la miel también, que es un recurso muy interesante y muy complementario, se complementa con las demás actividades. Este es un sistema esto es en Colonia Carolla, un viñedo. Es un sistema donde se usa la oveja para pastorear los callejones entre las vides, ¿sí? Y al mismo tiempo que controla la maleza, la oveja ofrece el estiércol como abono. Y este también es otra raza de oveja, esto no tan esquilada, esto es en Misiones, en un yerbatal. Ahí están, esta es la planta de yerba mate, para el que no lo conoce, ¿sí? Y están pastoreando a la vez que también, con el mismo criterio, a la vez que controlan la maleza, estercolan. El rumiante tiene la enorme virtud que, además de ofrecer nutrientes a través del estiércol, ofrece microorganismos al suelo. El rumen de un rumiante es una fábrica de microorganismos que muchos de ellos tienen una misión muy importante también en el suelo. Como, bueno, hablamos en esto de los ciclos que se dan, ¿no?, entre el pasto, el suelo y el rumen. También hay que diversificar las razas, ¿sí? Esto es un tambo aquí en Ucacha. Ucacha está, perdón, un poco al este, al sureste de Río Cuarto. Este es un tambo que el productor tenía una situación media difícil para empezar, ¿sí? Pero se le animó. Él vino a hablarnos hace un tiempo a la universidad. Yo trabajo en una oficina con una chica que es veterinaria homeópata, que es Lorena de Cara, y bueno, vino este productor a hablar. Había visto un video de YouTube, de una charla que yo di en el pueblo de él y él no había podido ir. Y se cayó a la oficina, apareció ahí a hablarnos, a ver qué podía hacer con su tambo, y lo vimos con tantas ganas y tan buena gente, que bueno, fuimos y ahora anda muy bien. Es un tambo que está, bueno, cambió completamente de sistema. El análisis de él era que en la zona siempre hubo tambos y que habían ido a contracorriente de la naturaleza, como hablábamos al principio, ¿no? La vaca, que es un animal que come pasto, ya no se le daba más pasto, se le daba balanceado. La vaca, que es un animal que camina, cada vez caminaba menos, porque se las encierra en corrales bastante chicos y se le lleva el alimento. Y una vaca, que es un animal que habitualmente dura muchos años, están durando los tambos modernos 1 año y medio de vida útil, nada más. Después se cambia. O sea, se había intensificado de una manera que él decía, bueno, ¿cuándo vamos a parar con todo esto? Es una locura. 3 ordeñes diarios. Claro, la vaca produce una cantidad altísima de leche cada vaca, pero dura muy poco en su vida útil, y son tambos de altísimos costos. Bueno, él decía, yo quiero hacer algo distinto. Y hoy sí lo está haciendo. Bueno, vamos a la foto. Él diversificó ya de antes que hablara con nosotros, porque le gusta la genética, él trabaja asesorando en eso también. No usó la vaca típica en su tambo, que es la Holstein, Norolando argentino, sino que hizo una mezcla de Jersey y pardo sueca, roja sueca, perdón. Son 3 razas. ¿Cuál es el problema de la vaca Holando argentino, Juan? Es un animal excelente, pero hay que darle comida muy especial, digamos. Tiene que comer, entre nosotros decimos, nafta premium, ¿sí? Y una vaca que le cuesta a los sistemas agroecológicos, pues en general nuestros pastos no son alfalfas puras, son alfalfas consociadas, como este pasto que están comiendo esas vacas que ven ahí. Son consociadas con otros pastos por una cuestión de que lo organizamos así, porque también hay que meter biodiversidad, no hay que hacer un monocultivo de pasto. Entonces,
se le da un pasto que tiene alfalfa, pero que no es pura alfalfa. Es alfalfa mezclada con festuca, con cebadilla, con pastobillo, con ryegrass, depende de la zona, con algún trébol blanco, rojo, habrá que ver según la zona, según el contexto, ¿sí? Bueno, y este sistema ya tiene la diversidad dentro de las vacas, ¿no? Es decir, la raza no es la misma, es una cruza de raza. Entonces es un animal que mantiene alguna característica en su productividad de la raza Holstein, pero le agrega la rusticidad de los otros animales, ¿sí? Funciona mucho mejor, es un animal más chico y por sobre todo con el manejo que le está dando el productor tiene mucha más vida útil que el año y medio, que son algo que es difícil de entender cómo se puede. Perdón, ahí apagué. El otro componente que, así como es importantísimo incorporar el componente animal, el otro componente muy importante de incorporar son los árboles, ¿sí? Tiene muchas funciones el árbol. El primero es proveer de refugio para insectos benéficos, para aves benéficas, ¿sí? Pero también corta el viento, en este concepto de la permacultura que era la plurifuncionalidad, ¿se acuerdan? Corta el viento, reduce las condiciones de estrés para la planta y para el ganado. A ver, los días que hace un viento sur frío y que nosotros salimos y nos morimos de frío, el ganado también. Si el ganado tiene reparo, está mucho más confortable y funciona mucho mejor. Y lo mismo que los días de sol en verano, necesitan sombra, igual que nosotros, ¿sí? No sé por qué, lo hemos olvidado un poco de eso, ¿no? Y el árbol ofrece esas cosas, reparo, sombra, cicla nutrientes desde una gran profundidad, o sea que toma nutrientes desde 2, 3, 4 metros en profundidad y los lleva hacia arriba con las hojas y después la hoja se cae. Se cumplen muchísimas funciones, es que hay que incorporar árboles, ¿sí? También funciona de barrera para que no disminuir el ingreso de insectos desde sistemas que están vecinos, ¿no? Esto en el norte de Santa Fe, naturaleza viva. Acá hay un sistema de cortinas en altura, hileras de eucalipto, el productor, con caña de azúcar y con algún cultivo más bajo, que no me acuerdo cuál era, porque esta foto tiene sus años. La saqué yo, pero hace muchísimo. ¿Sí? Y eso se repite también. Fíjense, manejar las cabeceras y márgenes como corredores biológicos. Es importantísimo establecer corredores. Ahí vamos a ver, el corredor es una zona donde viven los insectos benéficos. ¿Qué se hace habitualmente en los campos? Esto se ve como sucio. Fíjense la cantidad de yuyos que hay. Aquí en la cabecera o en el margen, que es la parte donde termina el lote. Eso, en general, se aplica agroquímico para que quede limpio, entre comillas lo al limpio, ¿sí? Pero es una fuente enorme de insectos benéficos. Y si nosotros la quitamos, le estamos quitando la oportunidad a esos insectos de que se desarrollen, de que cumplan su ciclo. Fíjense este lote de girasol que es orgánico certificado, a pesar de la presencia de esta maleza, si se quiere, en las cabeceras, y en el lote también hay bastante, sí. Pero fíjense el tamaño, ese soy yo mido cerca de 1,90 m. Sé que el rendimiento ha sido muy bueno. Entonces hay que tener cierta presencia de malezas o plantas silvestres. La maleza no es una planta que viene para jodernos la vida, sino que es una planta silvestre que uno no sembró, que tiene estrategia de supervivencia y que cumple también un rol en el ecosistema. En este caso, proporciona hospedaje, así como los árboles, para nuestros insectos benéficos, nuestros controladores. Recuerden que por mucho tiempo hasta se cultivaban las banquinas, no dejábamos ni siquiera eso como hábitat para la fauna silvestre. Y cuando los lotes son muy grandes, por ejemplo, este lote de girasol lo hubiera necesitado, se usa estos que son corredores, son franjas, esto es un viñedo, esto es en California, ¿sí? Que pasan por dentro del lote y que conectan, por ejemplo, en este bosquecito lateral hay mucha fauna benéfica, pero cuando el lote es muy grande le cuesta a los insectos benéficos llegar adentro del lote, entonces se lo cruza con franjas, en este caso de arbustos. Pero también puede ser, esto es aquí más a 50 kilómetros de Río Cuarto, corredores biológicos, se puede dejar pedacitos enmalezados sin cultivar, o como en este caso que se alternan franjas de alfalfa que funcionan como corredor con franjas de trigo.
También se pueden incorporar flores. Estos son viñedos. Aquí hay otro ejemplo más. Algunas flores son atrayentes de insectos benéficos. Otras flores son repelentes de plaga. Hay que conocer para ver qué se pone ahí. Y otra forma muy interesante es en esto de la diversidad y de diseñar, teniendo en cuenta esto, ¿no? De lo que son el manejo tanto de insectos plaga como de las plantas silvestres o maleza, la diversidad intralote. Hay muchas consociaciones que se pueden hacer, ya no pensar el lote como un monocultivo, sino como policultivo, ¿sí? Y se puede hacer, estas son fotos que hemos tomado nosotros, y que este sistema lo inventaron los incas, por ejemplo, de sembrar entre los maíces, sembrar calabaza. Esto es calabaza rallada, cada 5 hileras de maíz se siembra una de calabaza, el maíz capta la luz solar en vertical y la calabaza tiene hojas que se desarrollan de manera horizontal, así que, y se mete, tira guía, se mete entre el maíz y crecen muy bien los dos juntos y tenemos un sistema en que el manejo de malezas pasa a ser un problema menor, porque gran parte está ocupado o por maíz o por calabaza. Esto funciona muy bien, lo hemos probado. Después hay que hacer una cosecha diferenciada. La calabaza se cosecha manual primero y después se pasa a la cosechadora a trillar el maíz, ¿no? Se puede cultivar en franjas. Yo he visto hasta 7 franjas de cultivos distintos, una al lado de la otra. Esto también es una estrategia para distraer, si se quiere, a los insectos que son perjudiciales. Estas son franjas de ajo. Este productor de Córdoba, que este es el mismo lote donde estaba la primera foto, la del ajo pata de elefante, ¿sí? Nada más que en otros años él lo ha cultivado así en franja. Son 3 variedades de ajo. Ahí creo que tenía garbanzo, o este es el garbanzo, no me acuerdo. Uno es garbanzo y el otro es papa, ¿sí? Pero es un productor hortícola que se trabaja así. ¿Por qué se trabaja en franja? Bueno, porque supongamos que esta es la papa, que yo creo que sí, ¿sí? Y viene un insecto que se alimenta de papa. Bueno, se encuentra con esta franja y después se encuentra con ajo, ¿sí? Y seguramente aquí ya empieza otra vez otra franja de papa, pero el insecto no lo sabe, ¿sí? Entonces tal vez ataque ahí en el borde y después se va, ¿sí? Cuando se encuentra con un monocultivo, es muy difícil parar, se transforma en una invasión. Esta es una estrategia muy interesante. Ahí hay una franja. Esto funcionó muy bien. Esta soja rindió, esto fue campaña 2019-2020, aquí cerca de Río Cuarto. Este maíz dio casi 100 quintales, que para nuestra zona es muchísimo. Y esta soja rindió 39 quintales por hectárea, los dos con manejo agroecológico. Muy bien, cultivos como verán, franja de maíz, franja de soja, franja de maíz, del otro lado había otra franja de soja. Y aquí hay un sistema, aquí estamos en otro curso de posgrado, donde ven, estas son franjas de trigo que se alternan con franjas de alfalfa también. Esta es una forma de adaptar algún concepto de la agroecología cuando el campo tiene superficies grandes, ¿sí? De meter diversidad. Fíjense que es lo mismo, en vez de partir el lote grande en 2 y mitad hacerlo alfalfa y mitad hacerlo trigo, se entremezcla la franja. Entonces eso le da, hay por ejemplo insectos controladores biológicos que son caminadores, caminan, ¿sí? Entonces se desarrollan en la alfalfa, pero llegan a controlar otros insectos u orugas de suelo que están aquí en el trigo, por ejemplo. Ocurren fenómenos muy interesantes en eso. Bueno, lo que decía recién, los pastos tienen que ser polifíticos, no tienen que ser un monocultivo de pasto. Este año fue un año muy frío, y sin embargo, esto es pleno invierno, esta foto, estamos recorriendo el lote, y sin embargo, no había un solo huequito en esta pastura para que creciera maleza, todo era pasto. Estas son consociaciones, hay pastos que se combina casi siempre en nuestra zona, la alfalfa, que si bien permanece siempre, su producción la da más en el verano. Hay distintos grupos de alfalfa con distinto comportamiento, pero en general se comporta así. Con pastos que son más otoño, invierno, primaverales, se trata de combinar gramíneas con leguminosas o fabáceas también. La cuestión es que en cualquier momento del año el suelo esté cubierto por pasto y que tratemos de combinar pastos que se adaptan a condiciones más húmedas o a condiciones más secas, todo junto.
Eso te asegura que si el año viene más seco, crecerá más un pasto que el otro, pero vas a tener pasto. Y si el año viene más húmedo, crecerá más el otro pasto, pero vas a tener pasto. ¿Mm? En general, hasta en los campos ganaderos, que son manejados bajo manejo convencional, la tendencia es el monocultivo de pasto. El agroecológico no, hacemos policultivo. También está esta estrategia que es muy interesante, que es el cultivo de relevo, que es sembrar un cultivo antes de cosechar el otro. Para eso hay que tener cierta disponibilidad técnica. ¿Sí? Por ejemplo, en este maíz se sembró un trébol de olor o un melilotus. Ahí lo ven abajo del maíz, el maíz ya está alto. ¿Sí? Para que el suelo esté siempre cubierto, una vez que el maíz se cosechó, el pasto ya está alto. El melilotus es un pasto. Después se pastoreará. Esto se hace con vicia, se hace con centeno sobre el maíz. Se puede sembrar con máquinas terrestres que tienen que... Esta es una máquina muy interesante que puede usarse como sembradora al voleo o como pulverizador también, ¿sí? Y tiene los brazos a suficiente altura como para no dañar el maíz, ¿sí? Y también esta es la más conocida, es la Altina. Fíjense la altura del maíz y la máquina está sembrando, en este caso, un centeno sobre el maíz, un centeno de ciclo otoño, invierno, primavera. El maíz es de ciclo primavera-estival. Así que nunca el suelo está descubierto. ¿Qué se gana con eso? Bueno, se imita la naturaleza, ¿sí? Y no se deja espacio para que crezcan las malezas, que es el problema, ¿sí? En la agroecología, en la agricultura convencional, en sí. Y otro componente es la polinización, ¿sí? Nunca debemos olvidarnos que la polinización es importantísima, ¿sí? Y en general, como decía, la abeja es un componente que es muy complementario y que puede funcionar muy bien en los campos agroecológicos por muchos motivos. Primero, porque no está expuesta a riesgo de agroquímicos, no se mueren por eso, ¿sí? Y después porque es un animal que brinda un servicio increíble, increíble. Se complementa. La miel de campos agroecológicos es excelente y se produce muchísimo, ¿sí? Además de la biodiversidad, habíamos hablado de regenerar los suelos, y aquí es muy importante el animal, ¿sí? En este caso, ahí ven unos cerdos, también en pastoreo. Este es un campo en Inriville, cerca del límite con la provincia de Santa Fe, de Córdoba y Santa Fe. Fíjense, la raza de cerdo no es el cerdo blanco que están acostumbrados a ver tal vez los criaderos confinados, sino que son razas seleccionadas para campo, cerdos rústicos, ¿sí? Pero bueno, están alimentándose solos. Son la cosechadora en ese caso de lo que queda, ¿no? Este es un análisis de un campo de aquí cerca, en Coronel Molde. Ahí las productoras, son dos chicas, decidieron hacer un diagnóstico de su suelo y a su vez diagnosticaron, hicieron el mismo análisis sobre un montecito que quedó ahí de cuando hicieron las casas, las primeras casas. Ahora quedó abandonado, pero el montecito siguió intacto. Y fíjense en el nivel de fósforo, que es el nutriente más escaso en nuestros suelos. En general, cuando se fertiliza, en todos los cultivos se fertiliza con fósforo. Fósforo lo estamos trayendo principalmente de Marruecos y de Sahara Occidental. Fíjense lo que había, los valores que da en el montecito, en el prístino. Esto es en partes por millón. 329 partes por millón, un análisis, y 268. ¿Sí? Mientras que fíjense, ella tiene lotes ganaderos de 17, 13, 10, 18, los distintos análisis, y en el agrícola 10, 11, 12. Todos los lotes en algún momento tuvieron 300 partes por millón de fósforo. Todo esto que falta es lo que se ha perdido en los últimos 100 años. ¿Sí? La agricultura funciona como una pequeña minería, ¿sí? Se van, en este caso fósforo, pero también otros nutrientes, en los granos que uno cosecha y saca del sistema, lo vende, en un concepto que Walter Penge le llama suelo virtual. Es decir, cuando se va el grano, también se va algo de fósforo y se va algo de calcio y se va algo de todos los nutrientes que están en el suelo, ¿sí? Y eso se exporta, se va del campo, ¿sí? Por más que, bueno, incorporamos fertilizantes, pero nunca es lo suficiente. ¿Sí? Fíjense las diferencias, ¿no? Esto nos da una idea de
lo que hay que recomponer. Por eso ayer hablábamos de agricultura regenerativa también. Si la idea es no degradar, está bueno, pero nos quedamos con, por ejemplo, con 10 partes por millón cuando el sistema originario tenía 300. Y hay muchas técnicas, yo ya me estoy quedando con poco tiempo, hay muchas técnicas, algunas las conversamos un poco ayer para regenerar el suelo, algunos son estos abonos fermentados, este es un supermagro que se hace con estiércol, con pasto, con ceniza, con sales, con leche, con suero, hay muchas recetas, pero un fermentado que se aplica diluido, muy diluido en agua, se lo deja fermentar, esto es una trampita de agua, esto se produce una fermentación anaeróbica, burbujea, y cuando deja de burbujear, que lleva unos meses, ese proceso ya está listo. Después se diluye al 5 al 10% y se aplica sobre el campo. Un tambor de estos puede servir para fertilizar en una pasada de más o menos 20 hectáreas. ¿Sí? Y se hace con 200 pesos. Son números que, la verdad, lo que cuesta los fertilizantes, bueno, son otros números completamente distintos. Esto es un té de compost. Esto se puede hacer muy sencillo, como hacer un té, poner compost en una bolsa permeable, en un saquito, depende si uno quiere hacer más o menos, pero se lo deja 4 días. Si uno quiere hacer mucho, hay que poner algún removedor, algún sistema, pero si no, uno lo puede hacer en un balde en su casa directamente. Y después con esa agua se pulveriza con un pulverizador, con un mosquito, con un equipo de aplicación. ¿Sí? Esto es un bokashi, un abono japonés, esto es un curso que dimos también de posgrado, que se nos llenó también de manejo agroecológico del suelo. Quien está ahí es Sergio Toletti, un genio de Adelia María, da muchos cursos por internet, si pueden, hagan algún curso con Sergio, realmente muy bueno, es imperdible lo que sabe este hombre de suelos. Y ahí estamos haciendo captura de microorganismos eficientes, que es otra técnica, es llevar esos microorganismos del monte, multiplicarlos, por ejemplo, en este caso usamos afrechillo de trigo, hay técnicas para hacerlo, ¿sí? Y luego hay técnicas para activar eso y rociar los campos, también con pulverizarlo, con algún equipo pulverizador, y bueno, y se activa la microbiología, que es un problema en las transiciones, porque los campos vienen muy, muy mermados en microbiología, ¿sí? También están los cultivos de cobertura. Esto no es propio de la agroecología, porque también se usa en los sistemas de agricultura convencional. Cultivo de cobertura es un cultivo que se hace fundamentalmente en otoño-invierno, no se lo cosecha, en la agricultura convencional se lo seca con algún desecante, algún agroquímico, ¿sí? Pero en la agroecología se le pasa esta herramienta, ¿sí? Que es un rolo mellador que lastima la planta, la mata, pero la deja agarrada al suelo, ¿sí? Porque la idea del cultivo de cobertura es que haga cobertura, que quede un colchón de materia orgánica y sembrar luego sobre eso. Eso, además de incorporar materia orgánica al suelo, incorporar un ambiente para que en el invierno, en el otoño e invierno, los microorganismos y los meso y macroorganismos puedan sobrevivir, porque lo que se hacía hasta ahora eran barbechos. En mi zona, que llueve poco, no se hacía nada en invierno. Entonces, con un cultivo de cobertura así, que hay muchos que se usan, ¿sí? Se lo mella, se lo deja como colchón y se siembra sobre eso, y uno calcule que sembrando sobre un colchón de materia orgánica tienen muchísimo menos espacio las malezas para emerger, ¿no? Una estrategia de control de malezas, sobre todo en las primeras etapas, que son las más difíciles, es muy bueno, funciona muy bien. Y está ya el INTA de Marco Juárez, ha hecho muchos ensayos y ha demostrado que en general los rendimientos aumentan en el cultivo posterior, y ese rendimiento compensa a los gastos que se hace con el cultivo de cobertura, además de todos los beneficios adicionales que trae, ¿no? Bueno, esto es algo que hicimos acá cerca de Río Cuarto, pero esto es muy especial, no es que hay que hacerlo siempre. Esa fue una recomendación mía, porque este es un campo grande, con mucha complejidad, hay muchos socios, y no todos los socios están convencidos de hacer agroecología, algunos sí estaban muy convencidos, y bueno,
Ahí estamos con Ferno Bizardi, que es quien se quedó después asesorando el campo. Yo fui, como les decía, un par de reuniones y una vez que eso quedó encaminado, yo no tengo demasiado tiempo para hacer un asesoramiento, no me dedico a eso, tengo la suerte de poder vivir de la docencia. Pero bueno, ese campo que estaba bien manejado, porque el ingeniero agrónomo es una persona muy, muy consciente, pero no había entrado un animal por casi 20 años. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, incorporamos, ellos no le podían errar la primera cosecha. Esa era la condición. ¿Por qué? Porque había como una necesidad de demostrar ante los otros socios de que el sistema podía funcionar. Entonces elegimos un buen lote, unas 30 hectáreas dentro de un campo grande, bastante grande, este campo tiene 2.000 hectáreas, arrancamos con 30, y bueno, compramos estiércol, en este caso un estiércol ya compostado de ave, y lo incorporamos. Esto tendría que haberlo hecho los animales durante 20 años permanentemente, no aves, rumiantes para vacas, pero bueno, no pasó, y ante la necesidad de que sí o sí, de que no podíamos esperar mucho tiempo para demostrar resultados, bueno, yo recomendé que se incorporar esto y funcionó muy bien. La verdad que el primer año, en la foto que veíamos anteriormente, que rindió 100 quintales el maíz y rindió casi 40 la soja para nuestra zona, y para el primer año de una transición agroecológica importantísima. Bueno, algunos... Ay, ¿qué pasó ahí? Algunos cambios que se dan en estos procesos de rediseño y de manejo. Ay, qué mal que voy de tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Se incrementa el número de especies, como vimos. Los ciclos de rotación se hacen más complejos y más largos. Ya no son más sistemas agrícolas, sino son sistemas donde hay un balance entre la agricultura y la ganadería. Se suele incrementar la mano de obra por el hecho de incorporar la ganadería, que necesita gente. Hay algunos cambios ambientales notables que se empiezan a ver. El suelo mejora física, química y biológicamente. Eso se ve bastante rápido. Disminuyen las plagas y enfermedades, por lo que hablábamos ayer del fenómeno de trofobiosis, disminuyen las plagas y también las enfermedades. Hay cambios en la agricultura. Esta es una soja agroecológica de hace unos años. Fíjense el tamaño, ¿no? Esa foto la saqué yo, no salgo en la foto, pero es una soja interesante. Aumenta el número de cultivos, la fijación del nitrógeno. Puede haber, esto es importante, una disminución ocasional y o transitoria de los rendimientos. Puede ser que se caigan por unos años los rendimientos. Esto sí, porque a veces el productor no le agarra la mano a un manejo nuevo. No pasa en todos los casos. Como les decía, en ese campo que les hablé recién, no pasó nunca. Los rendimientos siempre fueron tan altos como los vecinos. Pero a veces pasan en algunas situaciones. Los lotes se achican, no tenemos más esos lotes tan grandes, sino que el tamaño, al incrementar la diversidad, el tamaño del lote se achica, y ocurre un proceso donde los insumos se van sustituyendo por otros y eliminando. Cambian las cargas y razas ganaderas, disminuye los alimentos concentrados y aumenta el pastoreo para los animales. Esos son cambios más ganaderos. Y cambia la composición de pradera, como decíamos, pasamos de monocultivo de pasto a policultivos de pasto. Y hay cambios económicos que son importantes, ¿sí? En general disminuye los costos variables y suelen aumentar los fijos. Costo variable es el que uno hace que depende de una actividad, es decir, si yo hago tal cosa, el costo está, y si no la hago, no está. Por ejemplo, la gran disminución en costo variable es la disminución en insumos. Uno no deja de comprar semillas, deja de comprar fertilizante, deja de comprar insecticida, deja de comprar herbicida. Suelen aumentar los costos fijos, que tienen que ver con las amortizaciones. Las amortizaciones, al tener más inversiones, eso lleva una amortización mayor. La amortización es, bueno, el valor que va perdiendo la inversión, que hay que contarlo. Suele haber más mano de obra, como dijimos, y en algunos casos se certifica que también es un aumento de costo, ¿sí? Suele haber una mejora en los precios, no siempre es un precio más alto. A veces en la agroecología lo que ocurre es que al ser canales de comercialización más cortos,
el precio mejora, pero no es que el consumidor pague más, sino que se acortan los intermediarios. Entonces, el precio final al productor le es mucho mejor, ¿sí? Pero sin que la necesidad de que el consumidor pague más. Y puede haber una disminución transitoria de los ingresos, y para esto hay que estar preparado. No siempre pasa, pero a veces, en los primeros años puede pasar. Como cualquier actividad nueva que uno haga, si uno viene haciendo la actividad A y pasa a hacer la actividad B, lo más probable es que le cueste un tiempo agarrarle la mano a la actividad B. Eso no es ni siquiera propio de la agroecología. Lo que sí hay suficientes acuerdos ya en todos los que hemos trabajado midiendo las cuestiones económicas, de que hay un incremento final del margen neto. O sea, las ganancias de los campos en general son mayores en el manejo agroecológico que lo convencional. Por último, cada campo es un mundo. Estas son variables, orientaciones de orden general, ¿sí? Pero cada campo es distinto, ¿sí? Y esto es muy importante. El campo solo va a cambiar si la gente cambia. Esto a veces funciona como el huevo y la gallina. La gente a veces cambia acompañando, va cambiando sin querer, sin proponérselo, pero a medida que el campo va cambiando, ocurren cambios humanos también en la gente, que acompañan el cambio del campo. En general la gente mejora desde todo punto de vista, ¿sí? Y en general lo que pasa es que cuando a uno lo llaman es porque ya el cambio, la gente, quien te llama ya está iniciado. Quiere cambiar no solo de campo, sino de vida. Bueno, hay una tarea, pero la vamos a hablar después. Vamos a abrir ahora, si les parece, para algunas preguntas. Si es que están del otro lado. Que esperemos que sí, porque uno nunca sabe. Uy, qué oscuro que está. Segundo, voy a prender la luz. Ahí está. Bueno, abrimos las preguntas. Estaba con una lamparita nomás. Bueno, yo no sé si alguien tiene preguntas todavía, pero para mí sí es interesante, más allá de los datos que Claudio daba, por ejemplo, de la cantidad que había de especies y de individuos, me parece que la interacción y la relevancia de cada uno de esos individuos en los sistemas complejos son sumamente clave, ¿no? Que también Claudio como que lo fue manifestando. Solo eso, como que hay que ir viendo esta red que se va generando, que es compleja, y que la idea es un poco eso, el mimetismo o el limitar ciertos procesos que digamos, harían como más fáciles algunas cosas. Me quedo como un poco esa idea de poder compartir, nada más. Pero preguntas, denle nomás. La verdad que estuvo tan claro lo de Claudio, la verdad que cada día más maravillada con la agroecología. Estuvo muy claro, tan claro que maravilla como explica. Hay un aporte es que por ahí con el tema de la apicultura, que bueno, por ahí generalmente siempre piensa nada más que en la miel, ¿no es cierto? Pero la abeja, de la apicultura podemos sacar 7 materias primas, lo que ofrece la apicultura, y sin contar el principal servicio que ofrece, que es la polinización, ¿no es cierto? El apicultor, utilizando toda esa materia prima que saca la abeja, recibe 1/10 parte de lo que genera la colmena. La otra 9 partes es el servicio que brinda en la polinización las abejas. Simplemente para aportar ese dato, pero bueno, pensemos que no solamente la miel, lo que decía sino tenemos propóleo, jalea real, cera, polen, mismo servicio, suponete celdas real o servicio núcleo, lo que sea, para sustituir el mismo sistema. O sea, son 7 cosas que podemos trabajar y vender desde las abejas. Más servicio de polinización también si se cobra o si se da, ¿no es cierto?
Muchas veces hay gente que vende servicio de polinización, pero ahí, en este caso, teniendo las colmenas en la granja, es algo garantizado. Ahí están Celeste o Eve, cualquiera de las dos, si querés. No sé, no vi cuál fue. A ver, levantó la mano primero. Ah, las manitos. Sí, Claudio, yo quería consultar, bueno, en Santiago del Estero se hace mucho algodón. Por ahí alguno no lo sabe, pero bueno, es la segunda provincia en el país que se cultiva algodón. Bueno, en los campos un poco medianos a grandes, nosotros consideramos medianos de 100 hectáreas en adelante, la gente o los productores acostumbran a largar las vacas cuando el algodón está cosechado. Pregunto si esa actividad de hacer ese pastoreo intensivo o extensivo con los animales tiene alguna recomendación de un tiempo específico. Por lo menos aquí se los deja entre 15 y 20 días a los animales pastoreando en lo que quedó del algodón, especialmente cuando el algodón no es triturado después de ser cosechado. Hay algunos campos que sí lo trituran y lo dejan en descanso para el próximo cultivo. La pregunta específica es esa en relación al tiempo que se les puede dejar a los animales para considerar que haya habido algún tipo de intercambio entre el suelo y lo que dejan las vacas. ¿Soy clara? Sí, sí, no sé si tengo una respuesta, por eso desconozco muchísimo del cultivo del algodón y de las rotaciones que hacen en Santiago. O sea, esto no tiene que ver solamente con ese proceso, sino con cómo sigue todo, ¿no? En mi zona se hace... Sí. Perdón, en Santiago la rotación suele hacerse algodón, maíz, perdón, algodón se deja un tiempo, el algodón se cosecha entre marzo hasta junio, depende del momento de la cosecha. Luego se lo deja en el suelo a todo el cultivo y en ese momento entran las vacas y luego se remueve el suelo para sembrar, ya sea en forma directa o removiendo, se siembra el maíz en la siguiente campaña, o trigo. Si es trigo, se siembra en forma directa en julio y se vuelve a sembrar algodón en octubre o en noviembre o en diciembre. Así de plástico es el cultivo como para que se pueda volver a sembrar. Y como son semillas Randa Ready, que bueno, están preparadas para control de insectos y control de maleza por la cuestión económica que los productores teóricamente ganan por no usar insecticidas para controlar insectos ni para controlar maleza. Ese es el tiempo de rotación de los cultivos y entre la cosecha y la próxima siembra largan las vacas. Sí, brevemente, lo que yo te diría que un criterio interesante es ver qué cobertura se deja, porque a veces esto se hace como no para que incorporar el estiércol, sino para meter kilos de carne con el poco rastrojo que deja un cultivo. En nuestra zona también pasa eso, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, porque queda el suelo descubierto, no se incorpora materia orgánica, qué sé yo. Pero yo no te puedo decir, conviene dejarlos un día, 2 días, 20 días o 50 días, qué sé yo. Conviene que algo de materia orgánica se incorpore. De hecho, los sistemas no deberían ser tan agrícolas a veces como son. Vos pensás que a lo mejor en un lote, por lo que escucho, solamente pasan un mes los animales por año, ¿sí? Y el resto es solamente extraer. Debería haber un balance entre la relación ganadería y agricultura con algún pasto incluido, incluso con pastos perennes, ¿sí? O sea que en general este sistema no funciona. Y el animal, en este caso, es un aporte mínimo el que hace,
con algo de estiércol, pero quita la poca cobertura, ¿no? La verdad que yo no lo veo así, está lejos de una situación sustentable, ¿sí? Claro. Pero bueno, eso hablando muy en el aire, qué sé yo. Sí, de todas maneras el planteo de estos campos que estoy comentando no es el agroecológico. Yo solamente, no, claro, sí, sí. En relación a lo que está comentando sobre la incorporación de animales dentro del campo. Gracias, Claudio. Bien, no, vamos con, no sé quién más estaba para preguntar, hay varios que están. Está Giovanna, Nancy, no sé quién más, pues no los veo a todos aquí. Leti, ¿vos los ves? ¿Tenés un orden así? Ah, perdón. Bueno, dale, Giovanna, dale. Era muy mínimo el aporte, pero iba un poco en relación a lo que dijo Mariano y a toda la idea de la presentación de diversificar. Me pareció como importante destacar que no existe la abeja, sino que hay una diversidad altísima de abejas, digamos, que por ahí no las tenemos en cuenta porque solo se nos figura la abeja de la miel y su servicio de polinización, digamos, pero por ahí está bueno tener en cuenta que, bueno, hay muchas abejas también que hacen a la polinización, incluso las meliponas, que también se le puede sacar miel y que por ahí no se las considera mucho. Sí, por ejemplo, yo ayer terminé de leer un trabajo sobre el aporte de los murciélagos a la agroecología, un trabajo para una revista, que es algo, un mundo completamente desconocido por nosotros, pero bueno, parece que la mayoría de los murciélagos son insectívoros y hacen un aporte en el control biológico, y hay lugares donde se podría aprovechar eso con un diseño, pero bueno, son mundos que todavía no son considerados, tenemos una mirada demasiado simplista, es decir, el manejo de la agricultura y la ganadería se ha tratado de ir hacia una cuestión cada vez más simple, siendo que que los ecosistemas funcionan de una manera sumamente compleja que todavía no entendemos, ¿sí? Entonces, por ahí, claro, primero es importante saber eso, ¿no? Que la diversidad es inmensa y que las relaciones ocurren solas. No hace falta que uno esté diciéndole al tal bicho, mirá, anda, come aquel otro, el otro, mirá, parasita, ocurren solas. A veces, mirá, es maravilloso esto, a veces lo único que hay que hacer es dejar de aplicar. Lo hemos visto en campos que han dejado, pero no me lo contó nadie esto, no lo hemos visto, en campos que en un año ha proliferado la vida de una forma. Bueno, un poco se veía en la película que les recomendé primero, ¿no? Es decir, cómo la vida va ganando terreno y cómo animales más chicos o más grandes empiezan a aparecer en los sistemas y que antes no estaban. En ese campo que les digo que hicimos soja, maíz en franja, yo nunca había visto tanta cantidad de arañas en un maíz, pero era increíble. Te costaba caminar entre el maíz por la cantidad de arañas que habían tejido en altura. Ese maíz no tuvo un solo problema y dio un rendimiento. En serio, gente, 100 quintales para nuestra zona en un maíz agroecológico, es un número que te caes de espalda, ¿sí? Y bueno, ahí estaban las arañas. ¿A dónde estaban antes? No sé, pero se llenó. ¿Qué pasa? Todavía, a pesar de que hay asociaciones científicas, de que hay gente investigando en esto, hay que investigar muchísimo todavía, ¿sí? Muchísimo. Y en eso estamos. Pero bueno, algunas cosas ya sabemos, que hay que diversificar, sí lo sabemos, o sea, que hay que tratar de imitar a lo que ocurría en el ecosistema natural ahí, eso sí, hay cierto consenso en que sí, ¿no? Y que eso también de no pretender que ocurra solo lo que uno quiere, sino que saber que hay cosas que van a ocurrir porque la naturaleza es así. Perdón, seguimos con, no sé quién está, quién quería preguntar. Te cuento algo, es para nada más que para contar, Claudio. Acá yo vivo al sur de la provincia de Corrientes, y bueno, en la provincia de Corrientes y Entre Ríos ocupan toda la fruta de descarte de la citricultura para alimentar al ganado.
La verdad que yo no soy especialista en esto, así que no sé si esto está bien, está mal. El gusto de la carne es horrible, es muy dulzona, y quería comentar esto, que ustedes conocían esto. Y otra cosa, ¿será que estamos tan mal que las familias que se dedican a la silvicultura empezaron a incluir en sus hogares los agroquímicos para usarlos en sus jardines, por ejemplo, los insecticidas? Yo he tratado de explicarles esto, por ejemplo, en este caso al intendente de Mocoretá, que hacía uso de las turbinas en esta época de pandemia para fumigar todos los días las calles de mi ciudad. ¿Será que estamos tan mal? Y a veces me siento mal porque no sé cómo transmitir lo que vos y la profe nos explica, todos estos conocimientos, cómo hacerle llegar a ellos todo esto para que aunque sea algo se haga. Es impresionante cómo estamos de mal en esta parte de Corrientes y Entre Ríos con la cuestión de los agroquímicos. Lo están trayendo a las ciudades. Es complicada la situación. Sí, tal vez hay lugares donde incluso ha llegado más tarde. Yo veo que tal vez Corrientes, Entre Ríos, se ha dado un proceso tardío de la llegada de los agroquímicos. Y bueno, están sufriendo un impacto más fuerte, ¿no? Sobre todo ahí, Entre Ríos, sur de Corrientes. No era una zona donde se ocupaba tanto. ¿Sí? Y bueno, yo no sé qué decirte ahí. No lo sé. No lo sé. ¿Cómo concientizar a la gente de esto? Yo creo que cada uno desde su lugar tiene que hacer todo el esfuerzo que se pueda. Nosotros hemos escrito libros, hemos hecho documentales, hemos dado todos los cursos que hemos podido. Ya hace 20 años que estamos haciendo esto, al lugar donde nos llaman, vamos. Y algunos cambios se han dado. De hecho, la agroecología ha crecido muchísimo, muchísimo. Pero bueno, son modelos muy instalados por ahí y cambios que se tienen que dar a nivel social. También hay una conciencia, una mejor conciencia de las nuevas generaciones en cuanto a los problemas que está habiendo. Pero bueno, va más lento de lo que uno quisiera por ahí, ¿no? Pero también es cierto que a veces el mundo te da sorpresas, ¿no? A veces ocurren cosas que uno nunca hubiera esperado. El crecimiento de la agroecología para mí fue uno, no sé, hay muchas otras cosas, ¿no? Así que hay que estar atentos a eso, ¿no? Pero tiene que ver con despertares de la conciencia. Mariano, una pregunta, Claudio. Sí, no, y bueno, tiene que ver con eso justamente, que decís, bueno, ahí con Camila, ¿no es cierto?, nos toca controlar todo el área periurbana, el tema de las pulverizaciones, desde el gobierno municipal, y dentro del marco de una ordenanza, etcétera, etcétera. Y bueno, justamente uno ve que está tan instalado, digamos, el paquete tecnológico, desde los asesores fitosanitarios, de las empresas, de los productores, y muchas veces, o sea, te sorprendes porque en la aplicación preventiva de las cosas, ¿viste? Decís, ¿y qué aplicás, viste? Y ven la receta tal cosa y tal cosa, y dice, ¿y pero que tenés hongo? No, dice, pero es preventivo, dice, por si aparece el hongo, digamos. O sea, tenés un recetario, casi como el que se automedica, ¿viste? No sé, una cosa así, no tenés el hongo, pero le echás igual, no tenés esto porque hay que adelantarse por si viene. Bueno, y entonces todo ese paquete, la pregunta es, ¿cómo le entramos a eso, digamos? O sea, ¿cómo empezamos a generar, porque, digamos, cómo empezamos, qué pasa con lo económico también, ¿viste? Porque todo se piensa que la agroecología es más cara, y realmente así, yo tal vez considero que no, ¿viste? Pero por eso te quiero preguntar, ¿cuál es el caballito de batalla como para entrar, digamos, a discutir el tema? ¿Cómo lo ves vos, Claudio? Mira, yo te digo cómo lo he encarado yo todos estos años. Yo no intento convencer a nadie. Yo, por ejemplo, si alguien me llama, voy, después hago todo esto, doy charlas, cursos, todo lo que sea, pero el caso de los periurbanos es distinto porque el productor le tocó el periurbano, no eligió el periurbano, digamos. Está ahí en una situación que le es incómoda y él vos lo sabés bien, eso se siente perjudicado por estar ahí,
porque no puede hacer lo mismo que el productor que no está en el periurbano, ¿sí? Y es muy difícil, muy difícil. Yo incluso he ido a municipios, a muchos municipios, a hablar de todo esto, y cuando no hay cierta predisposición, digamos, cuando la gente no está, no tiene ganas de hacer, es muy difícil, ¿no? Sí puede funcionar, yo he notado, la experiencia en un vecino. Si hay uno que se anime a hacer un lote, hay que apoyarlo. Uno solo, ¿sí? Porque el productor es muy de ver, no es tan teórico como a lo mejor los que tenemos esta posibilidad de hacer un curso de posgrado, que teorizamos, conceptualizamos. El productor va y se fija. Mira, fulano hizo, por ejemplo, estos lotes de maíz y de soja que hicimos, fueron muy referentes después para todos los vecinos. Porque la gente no podía creer que rindiera lo que rindió. Y fueron, ahí nomás, en unos meses, ya había jornada en ese campo para mostrar esos lotes, ¿sí? Y sigue siendo de referencia eso. Y bueno, en ese caso, está bueno acompañar a el que se anime, ¿sí? Yo siempre insto a que prueben. Por ejemplo, alguien dice, bueno, probá con 5 hectáreas. Probá. No me crea, probamos con 5 hectáreas. Y esas 5 hectáreas sí, tratemos de hacerlas bien. Porque a veces el que no cree te dice, bueno, está bien, hagamos las 5 hectáreas, pero no le da bola. Es lo último que hace. No, vamos a hacer 5 hectáreas, pero hagámoslas bien. Y a veces eso ayuda mucho a que el productor vea, se sorprenda, saque conclusiones, vea que se puede hacer, que no es nada de otro mundo esto. Si estamos hablando de cuestiones técnicas, no estamos hablando de transformaciones que impliquen que el productor tenga que cambiar de vida, ¿sí? Sino de cuestiones técnicas, puede resolverlo, pero de otra forma, ¿sí? Lo que es más jodido es incorporar la ganadería. Eso es un punto que es más complicado, sobre todo el productor que era ganadero y dejó. Eso sí, pero bueno, eso no es necesario hacerlo de entrada. Es decir, yo, en general, la conversación no es que niegue que hay que incorporar la ganadería, lo pongo como un punto importante, pero digo, mira, esto con el tiempo lo tenemos que resolver. Ahora no. Ahora resolvamos, ¿estás haciendo agricultura? Bien. ¿Estás haciendo soja y maíz? Bueno, vamos a hacer soja y maíz, para no meterle tantos cambios. Pero lo vamos a hacer de manera ordenada, de otra forma, con otros insumos, ¿sí? Y bueno, ¿querés dejar de usar insumos? Bueno, hace falta otros cambios, ¿sí? Y el productor va cambiando. Eso es interesante. El productor cuando ve que la cosa funciona, va cambiando. Puede empezar a cambiar. Todo podemos cambiar. Yo no soy el mismo que hace 20 años. Soy el mismo, pero no soy el mismo, digamos. Cada uno de nosotros. Si revisamos tiempo atrás, y qué sé yo les decía, yo era una persona, creo que mucho más cerrada de lo que soy ahora. Creo. Y si me tuvieran que evaluar por el que era hace 20 años, y qué sé yo, no sé. La gente cambia, evoluciona, se encuentra con cosas que lo transforman. Y bueno, pero recetas no hay, no sé. Recetas no hay. Son indicaciones, sugerencias por ahí. Al menos cómo lo encaro yo. Sí. Gente, estamos medio mal de tiempo. Siempre es riquísimo todo esto. Yo no tengo problema en quedarme hasta la hora que sea, pero por ahí si quieren hacer alguna pregunta más como para ir cerrando, estaría bueno para que no se nos vaya tanto el tiempo. Ahí en el chat tenés alguna observación. No estoy viendo el chat, mira, me quedó. Está lleno el chat. Que eso, ve, Leti está más atenta siempre a eso. Yo soy. Claro, hay mucho. Sí, ahí Juan Martín recomienda un documental que yo también lo recomiendo, Fantastic Fungi. Bueno, hay Cele que dice, he visto quintas acá. Ajá.
A ver, vamos con esta por último. He visto algunas quintas acá, la suelta de enemigos naturales. Sueltan enemigos naturales no autóctonos. Por ejemplo, la chinche orio, sí, para mosca blanca. Bien. Esto puede tener, incluir elementos no propios del espacio. Sí, en muchos lugares se hace incorporar enemigos benéficos. Ahí lo que pregunta Celeste es si, bueno, da algún ejemplo de incorporación de algún enemigo natural que no sea propio del sistema, pero se incorpora. Puede traer, sí, hay muchos casos en que han traído problemas, muchos casos. Hay casos en que no. Hay que tener cuidado de qué se incorpora, de en qué medida, cuán probado está. Hay que estar atento a eso, ¿no? Hay ejemplos de que se han transformado en otro problema, ¿sí? Pero en general estos insectos que se están usando son creo yo, lo suficientemente probados. Siempre que uno incorpora una especie extraña, hay que estar atento. Hay que estar atento. De todos modos, los cultivos que estamos usando también son especies extrañas al ecosistema originario. Pero bueno, es incorporarle un componente importante. Les dejo la tarea, gente. ¿Sí? Si vuelvo a presentar pantalla. A ver, esperen un segundo. No voy a presentar pantalla nada, sino que voy a copiar de aquí. La tarea es muy sencilla. Ahí les paso un link. Después se lo voy a poner también en el aula virtual. Ese link es de la serie Córdoba Agroecológica completa. La serie Córdoba Agroecológica son 14 documentales, pero no se asusten que son documentales muy cortitos. 8, 10 minutos, 12 minutos cada uno. Y lo que yo les voy a encargar es que lo vean completo. Algunos ya lo han visto para los trabajos de esta semana. Por ejemplo, el campo, los que hicieron biodinámica vieron el campo Existir y el campo Inambú. Los que hicieron orgánico vieron Altos Verdes y vieron Las Dos Hermanas, ¿sí? Bueno, verán los otros 12 campos. Véanlo a todos, ¿sí? Y porque les va a dar un pantallazo muy diverso de la agroecología. Son especialmente elegidos esos campos para mostrar diversidad. Hay campos chicos, hay campos grandes, hay campos orgánicos, hay permacultura, hay agroecológico, hay diversidad de producciones, ¿sí? Véanlo a todos y de todos eligen uno que les gustaría que les parece apropiado para situaciones de periurbano. Uno, ¿sí? Cualquiera. Y con ese campo que elijan cada uno, vamos a empezar la clase de la semana que viene, ¿sí? Con esos campos. Véanlo, tienen una semana, 6 días para verlos, ¿sí? Esa es una serie documental que hicimos nosotros en 2017, desde aquí de la Universidad de Río Cuarto, y le hicimos en formato de corto precisamente para esto, para que la gente los vea cuando puede, ¿sí? de a 10 minutos, hay algunos que son cortos, 8, 9 minutos, ¿sí? Y bueno, hay de todo. Elijan el que más les guste, el que más les parece para situación periurbana, y empezamos la clase que viene charlando de eso, ¿sí? ¿Alguna consideración más? ¿O nos vamos? Bueno, se hizo un poco más largo hoy, pero así es. La agroecología no se termina nunca. Sí, tenemos que ponerle corte nosotros. Perdón. Nos vemos. Nos vemos entonces la semana que viene. Cualquier cosa me consultan durante la semana, no hay problema. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao. Gracias. Bueno, digamos,
¿Qué es lo que